Entonces la gente creyó se acaba la guerra y nos vamos arriba. El mercado no le importó mucho eso. Esperó al miércoles a que hable Kevin Warsh. Ahí recién se movió. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al episodio número 35 de Cripto con Corbata. Y hoy día vamos a hablar de Bitcoin. Nos acompaña nuestro querido amigo y analista de Santa Cruz Consulting Group, Cristian Daniel Flores. ¿Cómo va, Cristian? ¿Cómo estás, querido Ronald? Acá muy contento de estar nuevamente con ustedes. Claro, la anterior vez que hablamos quedamos de ver qué pasaba con lo que decía la Fed. Y siempre que la Fed sale a hablar, se mueve el oro, se mueve Bitcoin, se mueven los mercados. Y hoy estamos a ¿es 25 o 26? 26 de junio y bueno, Bitcoin estaba peleando por mantener el piso de 58.300, ¿no? Sí, estaba en los 59.000 peleando un piso diario y semanal. Primero parecía que lo iba a soportar, pero bueno, hoy justamente que decís que es 25 fue un día importante de datos económicos y en el cual al parecer lo va a romper. Pero bueno, hay que ser cautelosos y esperar, como siempre digo, el cierre de la vela semanal, que recién la vamos a tener el día domingo. Claro, buenísimo, porque bueno, quería que toquemos este tema por varias cosas. Fed acaba de salir, número 2, hay bastante pesimismo y miedo en el ecosistema de Bitcoin. Esto incluye acerca de la empresa Michael Saylor, MicroStrategy y sus derivativas como Stretch, entre otras, pero al final del día, esto es Cripto con Corbata, tenemos que entender cada vez mejor Bitcoin y quién mejor que vos que estás mirando las velas todos los días y haciendo el análisis fundamental todos los días. Así que empecemos por lo fundamental, ¿no? ¿Qué es lo que has visto? Bueno, mucho miedo, ¿no? Pero la verdad que este miedo ha sido justamente, decías Michael Saylor, ¿no? Por Stretch, que ha fundado esto debido a que su valor nominal, que sabemos que es 100 y ha bajado a 82, la gente empieza a entrar en un pánico, pero yo no lo veo así. Es más bien una oportunidad, ¿no? Porque el valor nominal es 100, te pagan 11.5% anual sobre los 100. Sobre los 100, entonces más bien es una oportunidad y la gente se basa mucho en las noticias y en mirar solamente el gráfico, siendo que hay muchas cosas por atrás para ver una empresa, ¿no? Y en este caso, qué mejor que Strategy, que sabemos que tiene una liquidez enorme para aguantar una caída mucho mayor de lo que está ahora. Todavía sigue siendo un chiste para ellos, ¿no? Sí, yo creo que esto ha sido una narrativa que se está moviendo y se está utilizando para apretar, digamos, una bajada de precios, ¿no? Un poquito de historia para quienes no saben: A, quién es Michael Saylor, B, quién es MicroStrategy, y C, qué es Stretch, que es un producto derivativo de MicroStrategy mismo. Bueno, Michael Saylor es el CEO de MicroStrategy. MicroStrategy es la empresa con mayor Bitcoin holdings del planeta, con 820 y pico mil. ¿Cuánto está? 846.000 Bitcoins. 846.000 Bitcoins. Eso es más del 5% ya de... Correcto. 5% de todo el Bitcoin disponible y que va a haber disponible en la historia. Entonces, el impacto que tiene esa empresa como narrativa, digamos, en la historia del precio del Bitcoin es bárbara. Bitcoin como tal fundamentalmente no ha cambiado, sigue siendo una defensa contra la devaluación del poder adquisitivo de la moneda y una forma fácil y efectiva de traspasar valor entre personas, entidades, etcétera. Eso ya lo hemos hablado. Pero la otra parte es, bueno, ¿qué es MicroStrategy? MicroStrategy tiene una estrategia de emitir deuda corporativa, decir, ok, quiero levantar capital, ¿qué voy a hacer yo con ese capital? Voy a comprar Bitcoin y voy a prestarme más plata para comprar más Bitcoin. Entonces es una forma de, a través de una empresa, vos tener exposición a la compra de Bitcoin apalancada, digamos, ¿no? Entonces, MicroStrategy este año, para sus accionistas, aunque el precio de MicroStrategy como acción ha bajado, lo que realmente les interesa
a los accionistas puristas de MicroStrategy es cuánto Bitcoin por cada acción que tienen ha incrementado, y ese número este año es de alrededor de 15%, creo. Que si vos tenías una acción de MicroStrategy y cada acción tenía, no sé, pues 0.0001 Bitcoin, eso ha subido 18%. Entonces, MicroStrategy es la empresa, ¿no? Otra herramienta que tenía MicroStrategy para poder levantar capital fue la emisión de otro instrumento financiero, el cual llamaron Stretch, donde ellos prometen un dividendo pagado en este momento bimensualmente de 11.5% anual. Vos comprás esa acción, el valor base o objetivo, yo le diría, es de $100. ¿Por qué? Porque te pagan por cada acción de $100 anualmente $11.50. ¿Ya? Pero el valor de esa acción es como cuando compras un bono del tesoro, podés venderlo al precio que te dé la gana, digamos, ¿no? Porque querés la plata antes. Pero en este momento justamente está vendiendo un descuento, está en $82. Correcto. Eso significa que vos pagas $82 y por esos $82 una vez al año, bueno, a lo largo del año has recibido $11.50, elevando tu retorno como tal prometido por la empresa MicroStrategy. Entonces, ¿qué hacen ellos? Emiten estas acciones de Stretch, STRC, para, pagando 11.5%, financiar la compra de más Bitcoin. Y la tesis es que Bitcoin crezca por los próximos 20 años un promedio de 30% anual. Entonces tiene sentido levantar capital al 11.5 para comprar al 30. El miedo que viene es que, ok, ¿por cuánto tiempo va a poder Strategy, la empresa madre, pagar estos dividendos? ¿No? Y ahora el tema es que ellos tienen, creo que suficiente liquidez en sus reservas de dólares de 1.4 mil millones de dólares por 7 meses. Sí, y tienen, los analistas dicen que pueden aguantar a una caída de Bitcoin hasta $8.000 por Bitcoin, o sea... Sí. Y si tuviesen que vender Bitcoin para cubrir esas obligaciones, lo pueden hacer por los próximos, creo que 29 años seguidos. Entonces, una vez mirás a fondo, realmente tiene mérito este miedo. Yo diría que no, porque mirás el balance sheet de MicroStrategy y los hombres tienen, ¿cuánto está ahorita? Ponerle 60 por 840.000. ¿Cuánto da eso? ¿Cuántos miles de millones de dólares da? Una barbaridad. Una barbaridad, digamos. Y sus deudas son 1.400. Estás hablando de 800.000 millones de dólares, algo así, contra, o 600.000 millones de dólares contra... Sí. Y tampoco están tan abajo de su promedio de compra. Su promedio de ellos es 76.000. De compra de Bitcoin. Correcto, su promedio de los 846.000. Entonces... Eso es lo miedo que es muy normal de esta época de bear markets, ¿no? Correcto. Entonces, lo que me decís es que en tu análisis fundamental de las noticias estás viendo que mucho de la presión de baja del precio de Bitcoin se debe a las historias de Michael Saylor. Y otra le decimos FUD, ¿no? Claro. Fear, Uncertainty and Doubt. Miedo, incertidumbre y duda. Es que, oye, Michael Saylor decía no vendas tu Bitcoin y él fue y lo vendió. Bueno, vendió la empresa Strategy, que era MicroStrategy, ahora es Strategy, vendió 32 Bitcoins. Claro, es irrisorio para lo que tienen. Ya, sí. Pero ¿por qué? Tenés que mirar por atrás por qué vendió 32 Bitcoins. Lo que sucede es que muchas empresas evaluadoras de crédito en el mercado financiero tradicional, que Strategy, no Michael Saylor, nosotros como personas, Strategy juega en ese planeta de finanzas tradicionales, tenía que comprobar que sus activos, o sea, sus 840.000 Bitcoins eran líquidos y exigibles sobre un valor real. Entonces, como forma de, bueno, es la historia que ellos dicen, ¿no? Como forma de mostrar que pueden ejecutar ese Bitcoin y conseguir capital para poder pagar sus deudas, decidieron vender una cantidad digamos, de ejemplo, de 32 Bitcoins. Compararla, ¿cuánto es 32 sobre 840.000? Claro, digamos, ¿no? y la gente, bueno, sobre todo los que están en contra de él, utilizaron eso como venta, como Michael Saylor dijo, no vendas tu Bitcoin. Sos un hipócrita. Claro. Ahora,
¿Cuál fue la respuesta de Saylor? Dije, no, mira, a ver, vos no vendás tu Bitcoin, yo no he vendido nada de mi Bitcoin, dijo Saylor de él. La empresa Strategy, como parte de su estrategia financiera para poder seguir creciendo, tuvo que tomar esta acción para comprobar que el Bitcoin mismo que era fue. Y después compraron no sé cuánto más Bitcoin de vuelta, o sea... te demuestro que lo tengo y que lo puedo utilizar. Correcto, ¿no? Entonces, eso es parte ya del análisis fundamental que hemos hecho sobre las noticias y quizá para entender un poquito más qué es Strategy. Cuando lo tengamos de vuelta, nuestro querido doctor Juanfer Subirán, vamos a hacer un análisis más a profundidad de los mecanismos financieros de levantamiento de capital, y es algo que estamos analizando también en Santa Cruz Consulting Group, de terminar de establecer nuestro propio fondo Bitcoin de holding de capital, pero es algo muy, muy interesante, ¿no? ¿Algo que quede en duda sobre el tema de Strategy que falta de conversar? Creo que completo. ¿Completás? Ya. Entonces, sigamos viendo ya ahora la parte técnica de Bitcoin. ¿Qué ves? Porque nuevamente hay miedo, ¿no? Hay miedo. Creo que entre la semana pasada y esta tuvimos una cantidad de noticias y datos económicos que movieron el mercado, una volatilidad tremenda en Bitcoin y en otros activos también que lo acompañan, ¿no? Que generalmente creo que los tres activos que uno puede ver cuando hay tanto dato económico son Bitcoin, oro y Nasdaq, para ver cómo se mueven, ¿no? Pero ¿por qué Nasdaq como tal y no SPY? Creo que estamos en un momento que ver el Nasdaq es muy importante por la IA, ¿no? Y por las empresas que están dominando. Para los que nos ven, ¿puedes definir un poquito mejor la diferencia entre Nasdaq y el S&P 500? Sí, claro. El S&P 500 reúne a las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, pero de forma general, no directamente en las compañías tecnológicas. Claro. En la industria. Son las 500 empresas más grandes con mayor capitalización de mercado. Correcto. Pública. El Nasdaq está centrada en las 100 empresas tecnológicas, ¿no? Que se dice 100, pero creo que no lo mueven más de 20. Esa es la realidad, ¿no? Entre ellos. Claro, son 4 ahorita, son una locura. Nvidia, Microsoft, SpaceX. Ahora el nuevo furor de SpaceX, que eso después lo vamos a tocar. Continúa, perdón que te bloqueé, pero decía, miremos Nasdaq. Es un buen tema para después analizar SpaceX. Bueno, esta semana que tuvimos, la semana pasada tuvimos la primera reunión de la Reserva Federal, que justo hablábamos en el anterior capítulo que estuve con ustedes de que se venía eso, y era una incertidumbre de saber cómo iba a actuar Kevin Warsh en base a que la gente creía, lo puso Trump, va a bajar tasas, va a hacer lo que diga la persona que lo puso, y no fue así. Se mostró totalmente estricto en su pensar. Lo primero que quiere es manejar la inflación. Ha demostrado que no va a haber cortes de tasa. ¿Este año o en lo que se prevé? En lo que se prevé, cortes de tasa 2026 ya no hay. Quiero aclarar una parte. Cuando hablamos de cortes de tasa de interés, ¿qué efecto tiene normalmente sobre el mercado? Para que vea por qué pensamos como pensamos. Acá lo que sucede es lo siguiente. Cuando tenés una inflación alta y tenés un dólar alto, los bonos americanos suelen llegar a máximo. Entonces las instituciones financieras se resguardan en los bonos y sacan su dinero de los activos de inversión de riesgo. De inversión de riesgo, como ser el oro y el Bitcoin. No estamos hablando de los retails, ¿no? Y también el S&P 500. Correcto, y el Nasdaq, y se van acá, estamos hablando de las instituciones financieras. Entonces, cuando sube la tasa de interés, que estas son fijadas por el Fed, ¿no? Las instituciones financieras ven que es mejor para ellos guardar su plata en bonos del tesoro que tenerlos en activos de riesgo. Y esto se viene viendo por los últimos, desde que está el Fed, digamos. Claro, ¿no? Es un comportamiento de mercado tradicional. Esto también, ¿por qué no le gusta a Trump eso? Porque le sube su costo financiero para financiar la emisión de deuda. De deuda, perdón. Y eso va en contra de toda la estrategia que tiene el grupo Trump, ¿no? ¿Sabes qué tenemos que hablar, viejo?
creo que da para un episodio para traerlo a nuestro amigo liberal, don Rodrigo Mundaca, a Juan Fernando, al doctor Juan Fernando y a vos más, para que hablemos de la historia de la creación de la Federal Reserve, porque hay que entender cómo funciona y por qué funciona, y que no es una entidad del gobierno. No, es totalmente privada. Para entender cómo funciona. O sea, sí, sabemos que el presidente de la Fed lo elige el presidente que está coso, pero no es que lo elige, pasa por el Senado y luego recién se da, ¿no? Pero los dueños del Fed son los bancos. Así es, y la mesa chica es los bancos. Sí, y la impresión del dinero la hace el banco. Y cuando el Estado americano quiere imprimir dinero, no es que lo imprime y no le debe plata a nadie, no es así nomás, le debe esa plata a los bancos. Así es. Es una locura. Pero bueno, tema para otro episodio, creo que la próxima semana vamos a grabar ese. Entonces, el punto es que cuando sale el Fed a hablar, tiene un impacto muy fuerte sobre el flujo de capital. Si subís la tasa de interés, las grandes instituciones resguardan su capital en bonos del tesoro. Si bajan las tasas de interés, y eso hace que el costo de capital, el costo para el Estado americano, pues tiene que pagar su deuda, levantar capital sea mayor. Y si bajas las tasas de interés, el costo de prestarse plata para el Estado es menor, acelera la economía, hace que haya más gasto, y el capital huye de las tasas de interés tan bajitas de los bonos del tesoro hacia activos de riesgo como el oro, como Bitcoin, como, bueno, ya la bolsa en sí. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Y algo que me dejó la semana pasada y esta, fue que la semana pasada la gente dijo, bueno, digo los analistas en general decían, el oro, el Bitcoin se va a ir a las nubes por el memorándum de entendimiento entre Irán y Estados Unidos, que Irán permitió que la ONU vuelva a ingresar a Irán, entonces la gente creyó se acaba la guerra y nos vamos arriba. El mercado no le importó mucho eso. Esperó al miércoles a que hable Kevin Warsh. Ahí recién se movió. Sí, un movimiento pero insignificante para los que creían nos vamos de nuevo para arriba, ¿no? Y ahí fue donde el mercado mostró que estaba esperando. Qué poder de esta gente, no me voy a ser mejor amigo de ese hombre. ¿Qué iba a hacer la Fed? Eso me impresionó porque quedó en nada el memorándum de entendimiento comparado con una conferencia del presidente de la Fed. Y bueno, está todavía bueno, hoy tuvimos el PIB que se esperaba un 1.6 y dio 2.1, o sea, mucho más fuerte de lo esperado. Claro, entonces eso implica que ellos pueden estar cómodos subiendo la tasa de interés para desacelerar el crecimiento económico y bajar la tasa de inflación. Claro, o sea, sigue fuerte la economía de los Estados Unidos a pesar de todo lo que digan. Un miedo cuando subís la tasa de inflación es que al ser más caro el capital, la gente se presta menos plata y gasta menos. Correcto. Entonces, cuando subís las tasas de interés, efectivamente estás como que haciendo que la gente ahorre más en banco, las instituciones ahorren más, vuelve el dinero al Banco Central como tal, clase básica de economía, y salga circulante de la economía, por ende fortaleciendo el dólar, y al fortalecerse el dólar, todo lo que es referente al dólar, el Bitcoin es contra el dólar, el oro es contra el dólar, bueno, pues el dólar más fuerte baja el otro. Así es. Ese es el resumen básico. Yo intento resumir las cosas en fácil, porque ustedes están acostumbrados a pensar rapidito en esto y muchas veces pues no. Hay una frase que dicen ahí cuando dan los datos económicos de la Reserva Federal: good news, bad news. Buenas noticias para la inflación americana, malas noticias para los mercados, ¿no? Es un juego, ¿no? Es un juego, hay que lecturarlo día a día, semana a semana. Es la importancia de no solo mirar gráficos, de entender el contexto. No me canso de decirlo porque hay muchos escépticos al fundamentalismo, pero si solo te vas a los gráficos no estás entendiendo nada de lo que pasa atrás. Entonces, fundamentalmente el valor intrínseco de valores y activos como Bitcoin, oro, etcétera, no es que haya bajado, simplemente las acciones del Fed han hecho que el dólar sea más fuerte, por ende tanto Bitcoin como oro bajan.
las noticias que se están queriendo mostrar como los fundamentos por qué está bajando Bitcoin, hemos visto a profundidad que no tienen mucho respaldo. Podés ver algunos de los Bitcoin Maxis, si querés verlo así, que están totalmente diciendo, oye, no, estás loco, esto está bien hecho. Y bueno, hay que mirar para adelante. Eso sí, hay que estar atento porque el mercado sigue siendo el mercado y el mercado puede ser irracional más tiempo que vos podés aguantarlo. Entonces hay que estar atentos. ¿Cuáles son tus zonas? Mis zonas son, bueno, está, como dije, el Bitcoin está en un piso, ¿no? Que es los 59.800. Si lo vemos hoy, pareciera que lo ha pasado porque está al día de hoy está en 58.500, pero no nos podemos guiar en velas de 4 horas ni eso. Tenemos que esperar que termine la semana. Sí, he estado desde la madrugada, lo veo peleándole al 60. Sí, mis alarmas subió de 60, bajó de 60, subió de 60. Es que si uno lo ve en un rango diario, te vas a dar cuenta que está en rango, porque entre los 60 y 65 está ahí. ¿No? Bueno, digamos 59 y 65. Bueno, ¿cuál sería el próximo piso, el próximo soporte? 52. Los 52 es un soporte que ese sí es interesante para ver si ahí entra el miedo o no. Y aparte, viendo un poco más allá, ahí están los apalancamientos de los retails. Entonces, ahí si pasamos los 52 para abajo, ya puede es otra la historia. Sí, otra la historia, porque hubo un soporte muy fuerte en 60 la anterior vez, ¿no? Que bajó. Sí. ¿Y cuánto fue el piso anteriormente de este bear market? El de fue... 50 llegó, ¿no? Sí. Ahora, también sacando un poco el pánico que la gente maneja, el Bitcoin no es primera vez que le sucede esto, ya ha tenido 3 caídas del 26%, 25%, y miremos dónde terminó, en 120.000. Claro. O sea, hay que estar tranquilos y seguir mirándolo como oportunidades. Así es. 60.000 es oportunidad, 52 es oportunidad. O sea... Bueno, te voy a furar con una más. ¿Vos crees en el ciclo de 4 años como tal o qué es lo que te guía? No es que crea a ciencia exacta porque realmente el mercado es impredecible, pero se han cumplido. Como una profecía que se autocumple. Sí, digamos, ha ¿no? sido, si uno lo ve ahí como casi un copy-paste, entonces si lo vemos así estaríamos hablando que, si lo vemos de esa manera, que en agosto o septiembre esto se va a disparar para arriba, ¿no? Sí. Bueno, creo que con eso estamos lo más que agregar. Nada más. ¿Estamos bien? ¿Estamos felices? Perfecto. Bueno, gracias queridos amigos, nos acompañó Cristian, que este es el tipo de charlas que tenemos todas las mañanas aquí con el equipo de Santa Cruz Consulting Group para estar al tanto de las noticias y las tendencias macroeconómicas y de activos virtuales. Así que nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos.